Catolicismo en América Latina. Con el acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, desde su creación ha estado al servicio de tantas actividades humanas. En este caso, también fue aprovechable en las tareas de la Iglesia Católica. En el ámbito religioso, este avance tecnológico busca la oportunidad de proponer la evangelización en ambientes virtuales, buscando así potenciar la formación de agentes pastorales en su desempeño como evangelizadores. Pero, ¿qué incluye las nuevas tecnologías de la información en el ámbito religioso? Incluye una transformación cultural y social. Gracias a la producción tecnológica, las nuevas teorías son simbolizaciones y metáforas que evalúan la existencia de los hombres, o mejor aún, de Dios. Pero esto ya es un gran reto aceptado por la Iglesia Católica, empezando por la evangelización en el mundo virtual. Reto que significa un esfuerzo continuado por entender lo que es la virtualidad y cómo se transmite el mensaje del Evangelio a través de él. Con los nuevos desarrollos tecnológicos existe una manera de vivir, de sentir, de experimentar, de comunicarse con los grandes problemas actuales como lo es la pobreza, la exclusión, la violación de derechos. Ante estos paradigmas, la Iglesia Católica trae la salvación a todos. Por eso vio la necesidad de predicar el Evangelio como mensaje de salvación, que también considera que es parte de su misión, a través de la comunicación social, la enseñanza a las personas. La Iglesia Católica hace uso de las nuevas tecnologías para lograr la salvación y la perfección de ellos mismos y de toda la humanidad. A partir de la década de los 60 del siglo pasado, surgió un ambiente de renovación en el mundo cristiano, pues el Concilio Vaticano II se hizo consciente de que era necesario utilizar todos aquellos maravillosos inventos de la técnica del ingenio humano. Con la ayuda de Dios ha extraído todas estas cosas creadas. En este sentido, declaró que la doctrina en la Iglesia Católica sobre el uso del Internet hasta ahora ha sido oficial y ha evolucionado constantemente. 5 años antes de que el Internet se convirtiera en una realidad para muchas personas, o sea, en 1990, en el documento La formación cristiana en la cultura informática actual, el Papa Juan Pablo II pidió a la Iglesia que considerara la idea o la posibilidad de obtener acceso mediante la exploración de recursos humanos computarizados a fin de asumir la tarea de evangelizar. La influencia de la Iglesia Católica en América Latina según las normas concordatarias. Hasta la obtención de la independencia, proceso que para algunos países duró hasta finales del siglo XIX, la religión principal era el catolicismo. Fue la Iglesia Católica la que en la época colonial formó la cultura, el arte, la educación y por último la sociedad en el sentido de civilización occidental. Esta a su vez funcionó de forma independiente en América Latina por más de 300 años, por lo cual no es de extrañar que los habitantes de estas tierras sientan un gran apego por una sola religión. Con la formación de una sociedad multirreligiosa, mediante la inmigración y misiones realizadas por otras iglesias, empezó a surgir el problema de reconocer la libertad religiosa tanto en términos individuales como en comunitarios, así que se tuvieron que adaptar las leyes a las condiciones sociales cambiantes. La diversidad religiosa en el principio fue imperceptible, por ende se tenían que crear reglas del derecho eclesiástico del Estado. Hasta hoy en día es difícil distinguir entre esta rama del derecho. El concordato como instrumento del derecho internacional que tiene como propósito regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado tiene una larga historia, como es en el caso de los estados latinoamericanos. Esta empieza por la obtención de la independencia por las nuevas repúblicas. Este como tratado internacional bilateral es único, ya que una de las partes de la Santa Sede, abro paréntesis, que es la Santa Sede, es la sede del obispo en Roma, el Papa, que ocupa un lugar preeminente entre las demás sedes episcopales de la Iglesia Católica y constituye el Estado central de la Iglesia por quien habla, actúa y es reconocida internacionalmente como una entidad soberana, cierro paréntesis.
Se puede decir que los concordatos, debido a una posición dominante de la Iglesia Católica en América Latina, fortalece aún más la influencia de esta institución. Y cabe resaltar que los concordatos de una misma época histórica se parecían en cuanto a sus objetivos y contenidos, como en el caso de América Latina, que esto se explicaba anteriormente, cuando la mayoría de estos países vivían en el mismo momento y a veces hasta bajo las mismas regulaciones legales. Al mismo tiempo, cada concordato servía para resolver problemas políticos, religiosos y económicos concretos, típicos de los países dados. Cada concordado tenía su carácter, su objetivo común era conseguir por la Santa Sede la garantía legal de la libertad para la Iglesia como institución, lo cual le daría una posición privilegiada con respecto a otras sociedades religiosas. Voy a explicar cómo se da la relación entre los medios de comunicación y la religión católica. También voy a explicar cómo es la inversión entre los medios de comunicación y la religión católica. Como se sabe, este tema ha sido un sistema complejo ya que se ha debatido en múltiples ocasiones. Sin embargo, se sabe que desde un primer momento la prensa fue el primer medio de comunicación que llevó a Latinoamérica. En México, gracias a su fundador, el sacerdote Juan Ignacio Ursúa, quien funda en México el primer periódico titulado Gaceta de México y Noticias de Nueva España. Aquí es donde nace la prensa como un primer medio de comunicación titulado como una prensa hacia el futuro. Después va pasando lo que es el radio y el cine, que son los otros dos medios que se crean tiempo después. Y a mediados del siglo XIX y siglo XX se crea lo que es la televisión como un medio de comunicación principal para Latinoamérica. Por otra parte, encontramos la sociología, que es de Max Weber y Emily Durkheim, quien nos dice que la sociología, quien nos dice que así fue como se creó los medios de comunicación masivos: la prensa, el cine, la radio y por último la televisión. Pero esos sociólogos, además de eso, nos explica que para que se dé esta relación entre medios masivos de comunicación y la religión católica debe existir 5 características, que son la modernidad, la racionalización, la secularización, los valores sociales cambiantes, las nuevas formas de cohesión e integración de la sociedad. Pero esto tiene que darse en 3 vertientes, que es lo sociocultural, lo socioeconómico y lo político. Ahora, por otra parte, voy a explicar cómo se da la inversión entre los medios de comunicación masivos y la religión católica, que parten a partir de la globalización, según los teóricos filósofos Peter Bayer y Salomón Ruiz, que nos dice que así sucesivamente, después de la globalización, da la marginación y la inversión como un modo principal para que así se dé esta inversión dentro de los medios masivos de comunicación. Hola, mi nombre es Cristian Benítez y les voy a exponer un poco sobre la evangelización, los métodos de evangelización que ha tenido la Iglesia Católica a través del tiempo. Bueno, como sabemos, la Iglesia Católica ha esparcido su mensaje físicamente, como son las iglesias, los pastores y demás. Pero en plena época del siglo XXI se han renovado, por llamarlo de cierta manera. Entonces hablaremos muy por encima un poco sobre ello. Actualmente podemos ver que el Papa utiliza redes sociales, utiliza Twitter, Facebook, Instagram, y se manifiesta allí o crea mensajes para interactuar con la comunidad. Un dato curioso es que el primer día que el Papa abrió el Instagram consiguió 1 millón de seguidores en ese mismo día. En Twitter podemos ver que tiene más de 11 millones de seguidores. Todo lo que él dice allí causa revuelo en la humanidad, y es por eso que la Iglesia Católica tiene una gran importancia en todo el mundo.
porque tiene al Papa como transmisor de mensaje. Como él es el emisor del mensaje en todo el mundo donde va, siempre es importante. Entonces son unas estrategias que ellos utilizan. Otra estrategia que pude consultar es que la Iglesia Católica utiliza mensajes, como lo puede ser en Google, que si uno busca sangre, o por ejemplo, como decía ahí mismo en el texto del ejemplo que mencionaban, es que cuando una mujer busque aborto, lo primero que le va a aparecer, o entre las reseñas que le va a aparecer, es que la iglesia tiene su mensaje ahí como de salvación y como que no aborte y todo esto. Es una de las estrategias que ellos utilizan. La publicidad es otra estrategia que utilizan, aunque no se ve mucho. Sí la utilizan como yendo a sitios, dando charlas en las iglesias y todo esto, personas que transmiten su mensaje. Una primera alternativa que ellos utilizan son los correos evangelizadores, que no sé si les ha pasado, pero le llegan a uno mismo y ellos se encargan como de que usted reflexione para que usted esparza ese mensaje. Otro medio de publicidad que han utilizado a través del tiempo y que les ha funcionado muy bien es la Biblia. Prácticamente no hay lugar en el mundo que no se conozca la Biblia de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ha sido importante y porque han sabido manifestar. Por lo menos ahorita en Semana Santa, lo más frecuente que vamos a ver son películas de Semana Santa, de Jesucristo, de toda la Iglesia Católica, cómo se conformó. Todo esto lo vamos a ver ahorita en Semana Santa especialmente. Entonces, y en todo el mundo. ¿Y qué hacen los medios de comunicación? Transmiten cómo se da esa Semana Santa en cada región, en muchos lugares, por lo menos de Colombia y del mundo. Entonces es allí como la Iglesia Católica ha esparcido su mensaje y ha sabido dar esa publicidad. Algo que quería mencionar, que comenta el filósofo Miguel Catalán, es que las iglesias, no solamente la Iglesia Católica, pero especialmente la Iglesia Católica, se basa en generar el miedo.